Muy buenas tardes. Es un placer y un orgullo el poder estar de nuevo con todos ustedes. En esta segunda edición de la tertulia responde a la demanda que por parte de muchos de los telespectadores que antes nos seguían anteriormente han manifestado el poder llevarla a cabo de nuevo. Tendrá un formato similar al que tenía y que conocen todos aquellos que nos han seguido continuamente, aunque lógicamente introduciremos a lo largo de ellas una variante con tal de hacerla más amena. Nuestros tertulianos serán los que ya conocen de la primera edición, pero para aquellos que no han visto este programa o que se incorporaron después, vamos a presentarlos. Y tengo aquí a mi derecha a José María Rodríguez, fue ingeniero de Telefónica, está ya prejubilado, con mucho tiempo libre ahora para estos temas. Al lado suyo está José Antonio Montero. José Antonio, buenas tardes ante todo a vosotros. José Antonio Montero, que ya conoceréis los que conoceréis, los que han estado nos han seguido a lo largo del tiempo. Él y José Antonio Cabrera son, buenas tardes, son dos personas autodidactas que han trabajado en un montón de empresas, estudiantes eternos, José Antonio de Políticas, que al final no termina, y José Antonio Cabrera de Físicas. Y por último tengo frente a mí a Jesús Barrera, que lógicamente los conoceréis, mucha gente porque está todavía, buenas tardes Jesús, está en activo en el instituto como profesor y bueno, como ya digo, son personas que todos conocéis y que tienen un largo vagar en todo el tema de tertulias políticos socioeconómicas. Posteriormente, a lo largo de otras semanas, lógicamente, se irán incorporando para hacer más ameno a todos ustedes y a nosotros, no tan más llevadero, algunas personas más, pero mantendremos el formato de 4 tertulianos y de esta manera pues podemos ir rotando a alguna persona. Entonces vamos a empezar ya, como decía, con un primer bloque que es en definitiva, una noticia muy reciente referente a Puerto Llano, que es la biorefinería en Puerto Llano. Este primer bloque, como digo, lo vamos a dedicar a esta reciente noticia sobre la implantación de una biorefinería en Puerto Llano, o que es el proyecto Calamber. Tras 2 semanas de incertidumbre, el día 9 se confirmó lo que para muchos era un secreto a voces, y era que la biorefinería del proyecto Calamber se instalaba en Puerto Llano. Así lo confirmó la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, asegurando que este será el proyecto más puntero de toda Europa y que se hará en colaboración con empresas privadas. Asimismo, la presidenta del Gobierno regional hizo hincapié en que este proyecto que desarrollará el Ministerio de Economía y Competitividad generará riqueza a futuro y empleo de alta cualificación e indicó que será una infraestructura de alta tecnología. Desde el consistorio se desconoce aún tanto la ubicación exacta de la biorefinería como de la generación de puestos de trabajo que vaya a producir. Pero como es lógico, esta noticia supone una inyección de ánimo y optimismo para la comarca de Puerto Llano, que tan necesitada está después de la merma de puestos de trabajo en todos los sectores. Todos tenemos presentes todavía los temas de silicio y de solaria. La decisión final puede estar ligada a que nuestra ciudad está vinculada a las distintas fuentes de energía alternativas y que a esta ciudad industrial, referente en Castilla-La Mancha por su potencial empresarial y humano altamente cualificado. Perdón. De hecho, hemos demostrado nuestra capacidad para sacar adelante proyectos de I+D. Nos avala el COGAS, el Instituto del Hidrógeno, placas de alto poder de concentración, etcétera, y otros muchos proyectos de investigación. Bueno, en definitiva, un poco la pregunta es, ¿qué opináis de este proyecto? Si puede ser una panacea, como ha ocurrido con otras energías alternativas y que luego al final no han acabado de cuajar y que un poco se han implantado aquí por el tema de soluciones y tal, o que efectivamente puede tener una implantación y que puede ser digamos, una industria independientemente de la inversión, porque yo antes hablaba con Jesús cuando veníamos, decía que no porque la inversión sea mayor o menor, quiere decir que se generen más o menos puestos de trabajo. Puede ser que sea una inversión muy grande y genere muy pocos puestos, o por el contrario, es una inversión pequeña y genere mucho más puestos. ¿Qué opináis de esta nueva noticia? Bueno, pues de entrada yo creo que para la Puerto Llano es una noticia extraordinaria, ¿no? Llevamos 2 años y medio que han sido terribles,
y no acabaríamos de decir terribles, ¿no? Da la impresión que hasta las elecciones de 2011 el tema industrial estuvo como un poco parado, pero fue pasar en mayo de 2011 y realmente fue un problema detrás de otro. Puertollano, todos lo sabemos, habíamos apostado por implantar tecnologías relacionadas con las renovables, y más en concreto con un tipo de renovable que es la solar fotovoltaica, y se optó por implantar una tecnología que todavía no estaba madura y lo hemos sufrido, lo hemos pagado muy caro. Y esto es una noticia, yo creo que es extraordinaria, es una noticia que implanta, que se trata de implantar una refinería, biorefinería en este caso, y que en este momento es alta tecnología. Es alta tecnología, igual que es el caso de Deimos, es apostar por productos de alta tecnología que al final, si apuestas por este tipo de productos, siempre vas a obtener a la larga un rendimiento. O sea que para Puertollano, después de todo lo que hemos pasado, yo creo que la noticia es extraordinaria. Yo también quisiera destacar que ha habido muchos comentarios en el pueblo de muchas relacionados políticamente con la presidenta Cospedal, y quiero decir que esto es una decisión personal suya. O sea, lo ha decidido Cospedal y ha decidido que venga a Puertollano. Y podía haber ido a cualquier parte de Castilla-La Mancha, ¿eh? O sea, no nos engañemos, porque los productos que se van a utilizar podía haber ido perfectamente a ciudades cercanas, y sin embargo viene a Puertollano. Otra cuestión también que a mí me gustaría destacar, y los que somos de Puertollano lo entendemos muy facilito, es que la participación de Repsol es una garantía. Es una garantía, y sabemos que al estar Repsol ahí, estar participando, el proyecto va a ser un proyecto práctico que va a ir encaminado a que en el futuro esa biorefinería esté funcionando y esté dando trabajo y dando productos sostenibles no solamente a toda la provincia, sino también a toda la región. Y por último, a mí me gustaría, para hacer un paralelo, para que la gente se pueda situar de qué estamos hablando, para mí es un caso parecido a la implantación que se hizo en su momento del COGAS. No es tanto, a pesar de que es un proyecto de I+D, de que se trata de investigar y de poner a punto una tecnología, yo creo que el símil que tenemos más fácil es el COGAS, salvando de alguna manera lo que es la inversión económica, ¿no? Efectivamente se trata de una inversión más reducida, pero sí que se trata de poner a punto una tecnología que en este momento no está a punto. Pero hay una cosa antes de que continúe, que ya que he dicho eso me ha venido a la cabeza, es, lógicamente cuando se habla del COGAS la gente espera que el COGAS tenga que dar un rendimiento, cuando es lo que no conocía la gente es que es una industria en la que se monta para hacer investigación, y que su fin primordial no es dar unos rendimientos de ellos. ¿En esto puede ocurrir igual? ¿Es un tema de experimentación o realmente es una industria que desde el momento en que se implante va a producir y va a dar beneficios? Porque eso puede un poco ir al traste o no con el tema de este tipo de industrias. Es el caso, para mí, paralelo, no. Ha comentado, por ejemplo, la alcaldesa proyectos de I+D que están en Puertollano, como el ISFOC o como el Centro Nacional del Hidrógeno. Para mí esos no es este el caso. Estamos hablando de una industria que es alta tecnología, que hay que desarrollar esa alta tecnología, que hay que ponerla a punto, exactamente igual que pasó con el COGAS, que al principio era una tecnología que era la primera instalación en Europa, estamos hablando de instalaciones de ciclo combinado, y que había que poner a punto. Esto es igual, va a ser una biorefinería que va a tener sus productos, va a tener su entrada de materiales, de biomasa, y va a dar unos productos, pero esa tecnología hay que ponerla a punto y hay que hacerla viable económicamente. Entonces, de entrada es un proyecto de I+D, pero sí que va a estar funcionando, sí que va a haber una biorefinería y sí que va a haber productos. Con rendimiento. Bueno, pues luego ya si quieres entramos. Jesús, a ver, ¿qué opinas tú? Sí, bien, yo lógicamente tengo que opinar también que en un contexto de profunda crisis que está afectando de una manera profundísima a Puertollano, con unas tasas de paro realmente espectaculares y sangrantes, todo lo que sea generar expectativas de futuro y crear empresas que pueden generar puestos de trabajo me parece tremendamente positivo. Yo aquí no voy a entrar en si son galgos o podencos.
No creo, y creo que nos equivocamos todos y todas, si politizamos el asunto e incluso si atribuimos la generación de este proyecto en Puerto Llano a una persona u otra. Desde luego, si la presidenta Cospedal es de alguna manera la promotora fundamental de este proyecto, hace lo que debe, porque se debe a Castilla-La Mancha, a su región, independientemente de que les hayan votado unos u otros. Creo que el papel suyo es intentar traer a nuestra región y sobre todo a nuestro pueblo, que está afectado por una profunda crisis industrial, un proyecto como este que me parece muy positivo, y a colación de lo que está diciendo José María, creo que se puede de alguna manera comparar con lo que supuso el Cogas, aunque yo quisiera apostillar una cosa, y voy a dejar ya a los compañeros que aporten sus ideas, que las centrales de ciclo combinado están siendo un auténtico bluff en el panorama energético español, porque no están en absoluto sirviendo para de alguna manera homologar las inversiones que se hicieron y están a un nivel de producción realmente ínfimo. Incluso se habla de que varias de ellas tendrán que ser cerradas, con lo que eso supone en términos de inversiones que se quedan congeladas. De todas maneras, yo insisto, me parece tremendamente positivo para Puerto Llano, en un contexto de profunda crisis, que se alumbre algo de esperanza y que esperemos que esto sí sea un cambio de ciclo, porque si no nuestro pueblo va a tener gravísimos problemas a medio y corto plazo. José Antonio, esto de José Antonio es complicado, ¿no? Y además habéis puesto juntos, pues fíjate más todavía. Al final podemos contestar nosotros. Bueno, yo primero agradecerte, José Carlos, que te hayas acordado de nosotros y que nos permitas... Bueno, es verdad, perdóname porque te has adelantado. Que yo no he dado las gracias, porque es lo primero que tenía que haber hecho, es un fallo mío, daros las gracias por estar aquí, porque en definitiva todo se puede hacer, este programa se hace, aparte de los espectadores, por vosotros, en definitiva, si no está, y creo que esta tertulia que tuvo un nivel muy alto, gracias a vosotros, pues va a volver a tenerlo, de dos estoy convencido. Al final, es decir, darte las gracias porque, hombre, los que tenemos el bicho, que estamos ya muy alejados de la política, pero que seguimos más o menos... bueno, desde el mundo de la empresa, pero seguimos siguiendo un poco a la actualidad, pues nos permites, bueno, darnos opinión y en ocasiones, bueno, pues de una perspectiva a lo mejor un poco más libre que la que, no que antes no podíamos hacerlo, pero sí con menos compromiso, ¿no? Yo tengo que compartir lo que han dicho los anteriores compañeros. Yo creo que es un proyecto en el que cualquier persona que viva en Puerto Llano se tiene que alegrar, y cualquier persona que viva en Ciudad Real se tiene que alegrar de que vaya destinado a un pueblo de esta provincia. Yo además, entrar en guerras, como parece que hay quien quiere entrar en guerras de por qué aquí, por qué allí, por qué no, pues hombre, todos nos fastidia que mejor nuestro pueblo no. Pero yo creo que cualquier proyecto, como decía, aunque sea cuando se abre una tienda que da trabajo a una persona y da trabajo a un autónomo, yo personalmente me alegro y digo, ostras, qué valiente, ¿no? O sea, qué valiente la persona que hace una inversión, o como, bueno, pues como han hecho los propietarios de esta casa, ¿no? De construir unas instalaciones dentro de un medio audiovisual que le da trabajo a 50 personas. Pues ostras, esta gente es muy valiente. Y aunque yo no soy absolutamente partidario de que las administraciones públicas estén para generar el empleo, sino que tienen que generar las condiciones de empleo, también hay que, yo creo que reconocer la valentía con la que está cayendo de que administraciones públicas, como el Gobierno de la Nación, me da igual el color que tenga, como ha dicho Jesús, ¿sí? y el Gobierno regional, en un momento dado, apuesten por un proyecto que, como también decía Chema, son tecnologías no maduras, pero esta sí, en proceso de maduración, o al menos esto es lo que he podido percibir, pero que es una apuesta para el futuro. Si queremos, a mí me preocupa cuando esto de que no estamos nunca contentos, ¿no? Hay un refrán bastante feo, ¿no? Que habla de una gata que no vamos a contar ahora, pero bueno, pero sería el caso, ¿no? Quiero decir, si se generan inversiones, más de 20 millones de euros, con la expectativa de poder generar diferentes puestos de trabajo, pues hombre, yo creo que es bueno. No podemos quejarnos de que son pocos. Si se crean 3, bienvenidos sean, porque en otros centros que no tienen nada que ver con esto, pero peleamos, y creo que peleamos unos desde la nada, que no podíamos hacer, pero aunque solo sea con el apoyo moral, y otros posiblemente de la acción política, para que no se cerraran y para garantizar los puestos de trabajo que había, pues hombre, no nos vamos a arrepentir de que vengan a Puerto Llano, aunque sean crear 5 en ese caso, que seguro que serán más. Y además yo creo que es bueno, que es bueno que nos identifiquen con un sitio donde se apuesta, donde se investiga, donde se desarrolla y donde se invierte en favor de tecnologías nuevas, ¿no?
Decía Jesús, ¿no?, que puede haber algunas centrales de ciclo combinado que no están funcionando. Posiblemente, pero yo recuerdo hace 10, 12 años, cuando tenía la oportunidad y el placer de visitar el COGAS, que nos explicaban que era precisamente eso. Si posiblemente Pasteur no se hubiese equivocado con aquel golpe de suerte, o cualquier otro investigador se hubiesen equivocado muchas veces y se hubiese invertido dinero, no tendríamos mucha de la tecnología que tenemos, ¿no? Bueno, también a lo mejor es complicado, ¿no?, plantear ahora en la situación que hay que nos vayamos a gastar 20 millones de euros en algo que no sabemos si funcionará, pero ¿y si funciona? Es decir, y si no nos los gastamos, ¿qué vamos a decir? Que el gobierno de la nación, me da igual el color político, el gobierno de la región no está invirtiendo para generar nuevas tecnologías y demás. Bueno, pues lo que yo digo, lo de la gata. Así que alegrémonos todos que tenemos esto. Antonio. Creo que los compañeros ya han dicho casi todo. Primero, alegrarse porque una actividad de este tipo venga por Portollano. Pero permíteme que sea yo el abogado del diablo y que intente bajar los pies al suelo. Es una planta piloto cuyo carga de trabajo en construcción puede ser mediana, pero una vez fuera de la construcción, la carga de trabajo de una planta piloto suele ser bastante... Está bien, 4 puestos de trabajo, 5 los que sean. Pero bueno, digamos que tampoco hay que levantar muchas expectativas. No deja de ser una planta piloto, un experimento. Habéis hablado bien del tema de la tecnología que se está probando. No soy experto, pero me he intentado documentar del asunto. Y al parecer hay 2 tipos de plantas. Una de termoquímicas, que creo que es la que se va a colocar aquí, y otra biológica. Y eso da una muestra de cómo está ahora mismo la situación en cuanto a esa tecnología y esa investigación. La semana pasada, por ejemplo, en el tema de las plantas biológicas, una universidad, creo que en Harvard, han diseñado una alga que es capaz de acelerar el proceso de conversión en petróleo en 1 hora y media. Ahora están buscando que el proceso sea escalable y económicamente rentable. Pero bueno, estamos hablando de que cada semana se están haciendo nuevos descubrimientos y nuevas técnicas. En este caso, una planta termoquímica. Yo, por lo que he estado mirando, hay una planta casi gemela en Holanda. Y documentándome sobre los datos, pues es lo que hemos dicho. No deja de ser una planta piloto con una gestión de trabajo relativamente baja, parecido al tema eólico, los grandes molinos eólicos, que sí, una gran inversión, pero la carga de trabajo y los puestos de trabajo que generaron esos molinos, pues digamos que no ha tenido un impacto demasiado grande en las poblaciones donde están instalados. En este caso a mí me da la impresión que es igual. Repito, está muy bien y es importante que haya programas pilotos, pero que tampoco destinar todas las esperanzas que no les ocurra como en el caso de la energía solar. Que bien por unas cuestiones de mercado, y por las cuestiones no solo de mercado, sino de leyes, pues parece que lo que iba a ser un gran avance en Portollano, pues se ha quedado bastante limitado. Hombre, hay algo positivo que decía, adelantaba Chema, y efectivamente, yo no sé hasta ahora, la verdad es que no lo he hablado con nadie, la implicación que está a tener Repsol, independientemente de que ceda los terrenos, pero es importante porque ahora mismo la política que está haciendo Repsol, que ahora nosotros a través de la ingeniería hemos en el Consejo General nuestro, ahora estado haciendo una presentación, porque ahora está apostando por una serie de proyectos que sirve viable y que se pueden generar un tipo de negocio y de puestos de trabajo, apuesta por ellos. Si en este tema también participa no solo en el terreno, sino como tú decías, hay una implicación por parte de Repsol en llevar a cabo en implicarse en el proyecto, posiblemente lo tenga bastante estudiado para que sea algo que dé resultado. Como tú has dicho, efectivamente, yo estuve viendo también un programa no hace mucho del tema de biomasa, ya donde además ya no hacían solamente lo que es la madera para poder, hacían incluso casi el refino, por eso refinerías sacaban crudos a raíz de sacaban un tema de gasificación y ya sacaban productos pesados, vamos, ya de fluidos, ¿no? Digamos. Entonces, pues yo de cierta manera, que yo desconozco todavía, no sé si Chema, tú que estás en el ayuntamiento, conoces un poco más, yo me gustaría saber si va a haber muchos o pocos puestos de trabajo, no se desconoce todavía, o el sitio más o menos, todavía no hay nada más oficialmente, ¿no? Vamos a ver, oficialmente datos no hay todavía. Sí sabemos que los terrenos son cedidos por Repsol, que van a estar anexos a la refinería, que va a participar Repsol, por lo cual yo te he adelantado antes que a mí me da eso muchísima confianza porque seguro que estamos buscando una aplicación práctica. Como bien decía José Antonio, hay 2 tipos de productos que pueden salir de una biorefinería.
o bien productos energéticos, por ejemplo, biodiesel, bioetanol, bioaceites, que eso sería un producto típico y tópico de Repsol, ¿no? Podría entrar dentro de su gama de productos. Y también otro tipo de productos que salen que son productos bioquímicos, glicerinas, etcétera. Bueno, la verdad es que se nos ha hecho bastante corto, ¿no? Me hubiera gustado, pero bueno, podemos apostillar todavía, me parece que nos quedan unos minutos. Como era una de las preguntas que le hacía yo era esa. Y yo, una de las cosas que dice, habíais comentado, ¿por qué una de las razones, independientemente de que alguien políticamente se empeñe en que vea aquí, yo creo que hay una razón fundamental, ¿no? Y es que aquí hay un personal altamente cualificado en todo tipo de oficios, que eso es importante. Está la refinería, como bien dices, para ayuda de otras cosas. ¿Y no creéis que eso puede influir mucho en que al final se haya decantado por el que sea aquí donde se haga? Yo creo que está claro, ¿no? Que si hay un parque de contratas, si me permitís la expresión, es decir, empresas que tienen experiencia, siendo muy básico, seguro que alguno me echa los perros, ¿no? Quiero decir, doblando y montando tubos, ¿no? Quiero decir, que hay gente que sabe lo que hace, quiero decir, y hay ingenierías buenas y hay gente que sabe lo que se entre manos, seguro, ¿no? Quiero decir, y posiblemente, como decíais antes, si Repsol, que no es precisamente una empresa que sea torpe, evidentemente si hay algo que en un futuro puede ser una alternativa o le puede quitar mercado, está claro que intentará estar ahí, ¿no? Pero yo solamente, es decir, no es exclusivamente desde mi punto de vista que veamos los puestos directos que va a generar, sino también la de las empresas auxiliares y las de mantenimiento posteriores, limpieza, jardinería, lo que pase por esa empresa, ¿no? Y yo personalmente también creo que hay una cosa que en Puertollano tenemos que tener claro, ¿eh? Yo al menos soy un poco, no diríamos fatalista, intento ser realista. No podemos esperar que venga alguien con la varita mágica a arreglar lo que durante mucho tiempo, no diré que no se ha querido arreglar, sino que incluso en alguna ocasión, como se decía, se han tomado decisiones muy erróneas. No puede venir alguien con un saco de millones porque eso ya no existe, eso por desgracia acabó, y tenemos que ir poquito a poco construyendo el futuro. Y yo creo que la apuesta tiene que venir por ahí, pero que nos vuelvan a contratar a 2.000 personas, yo creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría, pero es complicado en Puertollano y en casi cualquier sitio, ¿verdad? Incluso en Alemania. Fijaros que además, los que en principio parecía que iba a ser más complicado, que era Solaria, al final ha podido, aparte, aguantarla a base de trasladarlo a otro sitio, hacer cosas, traerlos aquí, hacer producciones temporalmente y tal, y sin embargo los que pensábamos que no iba a fracasar, como era el tema de silicio, porque era una tecnología que se estaba implantando en todos los sitios con lo de las placas, y al final ha sido la que más hemos tenido. No sé, Jesús, ¿quieres...? Yo reitero mi alegría, aunque matizada, porque es proyecto de investigación, aquí se está diciendo, y tiene que quedar claro, porque la verdad es que las expectativas se han despertado, y a nivel de opinión pública, a nivel de ciudadanía o de medios de comunicación, se explica porque estamos en un contexto de una gravísima crisis económica y de desempleo. Si no, una inversión como esta, siendo un proyecto de investigación, seguramente en una época de bonanza hace 4 años, pues no hubiera despertado la atención que ha despertado, y de hecho nosotros estamos hablando de ello precisamente por esta circunstancia. Yo reitero, independientemente de matizaciones de tipo político que se utilizan siempre, en algunos casos de una manera muy desafortunada, pues me parece muy positivo que este proyecto de investigación haya venido a Puertollano, haya venido a Ciudad Real, esté en Castilla-La Mancha, porque me imagino que también en otros lugares de España pues también habrá habido interés en que un proyecto de innovación que viene avalado lógicamente por el apoyo europeo, pues haya venido a nuestra tierra y haya venido concretamente a nuestro pueblo. Y reitero que espero que sirva de alguna manera de punto de inflexión para que esta maldita crisis que tanto está afectando a miles de personas en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país, pero de alguna manera la tendencia empiece a cambiar. José Antonio, te dejo un minuto para que termine. No, simplemente reiterar eso, que quede claro que es un motivo de alegría que venga aquí, pero que también tenemos que ser conscientes de lo que viene exactamente y las limitaciones que tiene. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo ni tener un entusiasmo que probablemente no se vea después recompensado con la realidad. Simplemente eso, tener los pies en el suelo sobre la situación. Sí, pero bueno, tenemos que ser positivos y que, fijaros, el GOAS, que nació como un proyecto piloto, yo participé al principio, hace ya años cuando empezó el tema del GOAS, y al final, bueno, pues independientemente de que se han ido cambiando de temas de investigación, se empezó con el tema de la hidrogenación para el carbón, la clasificación del carbón, luego con el tema del CO2, luego, o sea, se ha ido. Entonces esperemos que en esto sea también una continuidad
y cuando tengamos más datos iremos hablando de este tema más adelante. Así que nos vamos a publicidad un momento y volvemos enseguida con ustedes. Bueno, de nuevo estamos con ustedes después de estos minutos de publicidad y vamos a continuar en este segundo bloque con un tema que va lógicamente a ser bastante debatido por la implicación que tiene para todas las partes, empresarios y trabajadores. Y son las reformas en la cotización que introduce el Real Decreto 16/2013, que entró en el mes pasado, el 22 de diciembre. Como decía, desde el 22 de diciembre las aportaciones que las empresas realizan a los planes de pensiones en nombre de sus trabajadores tendrán que pagar cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondrá un coste añadido para las compañías, pero también una merma en el sueldo de los trabajadores. Así lo recoge este Real Decreto del 20 de diciembre, que da plazo a las empresas hasta el próximo 31 de marzo para ponerse al día con estos pagos. Hasta ahora estas aportaciones se consideraban un salario diferido y si se incluían en el IRPF como ingresos estaban exentas del pago a la Seguridad Social. Ahora, con la entrada en vigor de esta nueva norma, tanto las aportaciones a planes de pensiones como las primas de seguros a nombre de los trabajadores pasarán a engrosar la base de cotización de los empleados. Eso significa que las empresas tendrán que hacer frente a un gasto extra del 23,6% de estas aportaciones y el trabajador a un 4,70%. Las empresas también tendrán que pagar a la Seguridad Social por otras retribuciones en especias que otorgan a sus trabajadores, como es la totalidad del importe abonado en pluses de transporte, los vales de comidas o algunos gastos de manutención, que hasta ahora, lógicamente, estaban exentos. La nueva normativa permitirá incrementar los ingresos de la deficitaria caja de la Seguridad Social y a largo plazo, al aumentar las cotizaciones de los trabajadores, también mejorarán sus prestaciones futuras. Pero por el momento supone un golpe para las empresas que tendrán que hacer frente a más cargas sociales y para los trabajadores afectados que sufrirán un recorte en sus salarios. Y en definitiva, al final, la pregunta es si esta medida va a desincentivar estos instrumentos de previsión social que ya se están desarrollados en otros países y que es un valioso método de ahorro, más sobre todo cuando se está continuamente diciendo que se apoye el tema de la jubilación con planes de pensiones privados y tal. Va a desincentivar este tema, esta nueva ley, y la gente no va a ver, digamos, la parte positiva que es cubrir en un futuro esa parte de la seguridad social que hasta ahora mismo está muy mermada la caja. Hoy, perdón, permitirme que empiece yo. Hoy ha habido ruedas de prensa y comunicados desde el Gobierno en donde de alguna manera se intenta atajar el rechazo que ha originado este Real Decreto por parte de la COE y de las empresas, porque la verdad es que la parte sindical realmente no ha tenido, yo no le he escuchado ni le he leído ninguna opinión de alguna manera rotunda con respecto a este Real Decreto. Sin embargo, el Gobierno sí que ha sido hoy especialmente rotundo, respondiendo a la COE, diciendo que de alguna manera el que se fiscalice en términos de retenciones y de impuestos los vales de comida, las aportaciones a los planes privados de pensiones por las empresas o el mismo tema de las guarderías, obedece a que de alguna manera se ocultaba por parte de la empresa parte de la fiscalidad que teóricamente tenía que abonarse en dinero a los trabajadores y que por tanto le parecía tremendamente injusto que eso fuera así. La verdad es que yo de esto lo he leído en estos días y de alguna manera he intentado hoy un poco documentarme, pero yo creo que hay una parte de razón que de alguna manera muchas empresas podían de alguna manera indirectamente intentar obviar la fiscalidad de Hacienda utilizando esta vía que evitaba la cotización porque difería mediante pago en especie lo que podría ser masa monetaria líquida y de alguna manera pues parece de cierta medida razonable
ante la igualdad y la equidad ante la Hacienda. Es verdad que también ha habido protestas por parte de pequeños empresarios, de propietarios de restaurantes que consideran que eso puede suponer una merma en su negocio, que siempre es muy ajustado, si los vales de comida se les retiran a los trabajadores, porque considera que si se les retiran estos vales de comida, por ejemplo, el sueldo de los trabajadores no se verá incrementado en proporción a lo que pierden. Lo para que esto está por ver realmente qué ocurrirá, pero es realmente cierto que hasta ahora quienes se han opuesto de una manera más frontal a este Real Decreto del Gobierno, y yo no defiendo en este caso, ni lo apoyo ni lo defiendo, ha sido la COE y la parte empresarial, porque desde el punto de vista de los obreros y de los sindicatos, que yo sepa, prácticamente no ha habido ninguna opinión ni a favor ni en contra sobre esta nueva normativa del Gobierno. Efectivamente. Luego hablaremos más de ese tema, porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que efectivamente, posiblemente, aunque suponga, como dicen, un 4 y pico % para el trabajador, sí que le viene bien que tenga una cotización mayor, porque al final no se está guardando o escondiendo una parte que habría que cotizar y que no se cotiza, y por eso es un tema que... Pero bueno, yo no quiero monopolizar ahí. Perdonadme, quiero decir que plantee una cosa, que si yo creo que ninguna empresa que ha utilizado la retribución en especie a sus trabajadores ni ha ocultado ni ha defraudado nada. Es decir, eran instrumentos que estaban regulados y que estaban regulados por diferentes legislaciones y que eran legales. Quiero decir, esto hay algo que, bueno, cuando tienes que tocar nóminas, es aquello de tributa y cotiza, tributa y no cotiza, cotiza y no tributa. Quiero decir, la remuneración en especie tributaba, es decir, tenía que ser declarada por las empresas, explicar la parte de salida, diríamos, que tenían de aportaciones a sus trabajadores, y tiene que ser declarada por el trabajador porque es una parte de ingreso que tú declaras en tu IRPF, en la declaración de IRPF, porque viene en tu nómina. Yo lo digo porque yo soy un afectado, quiero decir, yo tengo una parte de mi salario que está en remuneración en especie porque es un pacto que tengo con mi empresa, que más allá del salario establecido, mi empresa tiene un programa de beneficios sociales. Esto va incluido habitualmente dentro de los programas de beneficios sociales de los departamentos de recursos humanos para, bueno, intentar ayudar a aquellas personas que en un momento dado pues pueden tener una necesidad o deciden que una parte de su salario quieren que vaya de esa forma, porque es cierto que luego tiene una desgravación fiscal regulada para la empresa y un beneficio fiscal en tu IRPF para el trabajador. Pero nadie oculta nada, quiero decir, no es algo que se esté defraudando ni el empresario está intentando negociar con nadie es un pacto entre ambas partes, ¿no? Generalmente, es decir, en otro tipo de, a lo mejor en otras zonas, pero generalmente suelen ser a mandos intermedios y demás que pueden tener una necesidad de comer fuera e incluso a operarios, diríamos, de servicios por temas de guardería y estas cuestiones, ¿no? Partiendo de esto, pues efectivamente yo creo que puede beneficiar ante las cotizaciones a la Seguridad Social al trabajador y está absolutamente claro. Pero yo tengo que compartir en parte la opinión de la patronal en ese sentido, ¿no? La que está cayendo, y yo estoy convencido que el Gobierno son de estas cosas que se está viendo obligado a hacer, porque es cierto que los que nos sentimos profundamente liberales, insisto, como siempre he dicho, no conservadores, sino liberales, nos molesta cada vez que hay un incremento en las cotizaciones y exigencias a quien tiene que generar el empleo. Yo estoy convencido que son de esas medidas que son absolutamente necesarias, porque luego en otro lado ves la situación en la que está la Seguridad Social o la caja de la Seguridad Social, que se trabaja para que no deje de estar saneada, pero bueno, el riesgo que puede llegar a tener en un momento dado y hay que tomar esa serie de medidas, ¿no? Pero a mí de entrada, me deja tibio. No digo que me disgusta profundamente, pero tampoco me apasiona. Antonio. Yo lo que pienso del asunto es que el instrumento como tal y como hablabas, no es un mal instrumento, el pago en especie. Para ciertas circunstancias en las que se pueda aplicar eso. El problema está en que el uso que se puede dar de ello. Porque claro, se puede dar la circunstancia de alguien que cobre 1.000 euros de sueldo, pero tenga una tarjeta de crédito de empresa, le paguen la guardería y le paguen la comida. Con lo cual su sueldo real no sería de 1.000 euros, sería bastante mayor. Sin embargo, le estaría cotizando por 1.000 euros. Eso desde el punto de vista del trabajador creo que le beneficia esa parte, incluso aunque tenga que aportar un poco más. Desde el punto de la empresa, pues comprendo, habrá empresas que hayan hecho un uso correcto de ese instrumento y no tendrán
ningún grave prejuicio, y probablemente los problemas vengan de otro tipo de empresas que han hecho un uso perverso de ese instrumento, que probablemente ahí es donde se vea el fraude, porque en el fondo aquí no ha cambiado nada. Se intenta recaudar ¿de dónde? De las nóminas. Me parece que a ningún gobierno se le ocurre recaudar de los capitales, simplemente se le ocurre de las nóminas. Y esto es otra vuelta de tuerca más. En este caso parece, en principio, que han salido perjudicados los empresarios y menos perjudicados los trabajadores, pero bueno, veremos. En cuanto al tema de las aportaciones a planes de jubilación, eso es muy polémico, siempre ha sido muy polémico. A mí me llama la atención el hecho de que llevamos 25 años escuchando que va a ser necesario los planes de jubilación, Y en estos 25 años, que yo recuerdo, ha habido 2 casos, el último, el de Suecia, donde esos planes privados de jubilación han tenido que ser rescatados por el Estado. Promocionar los planes de jubilación dentro de un mercado libre, con instrumentos financieros, me parece perfecto, pero también habría que explicar a la gente que un plan de jubilación no es más que un instrumento financiero, referenciado a la bolsa. No es la caja de la Seguridad Social en el que uno aporta y sabe que lo que aporta está ahí. Eso es otro mensaje que parece que nunca se suele dar, o parece que se suele omitir, pero hay que explicar a la gente qué es eso de un plan de jubilación privada. Si tienen que cotizar, yo creo, desde el punto de vista normal, es que forma parte de un sueldo. Si a mí no me lo paga la empresa y yo quiero hacer un plan de jubilación, tendré que descontarlo de mi sueldo, por el que cotizo. Por lo cual me parece que es una medida que igualará un poco más la situación entre los distintos trabajadores de la empresa y los distintos niveles. Chema. Bueno, pues en primer lugar yo lo que ha comentado Jesús estoy de acuerdo. O sea, los afectados fundamentalmente aquí son los empresarios. En principio para el trabajador, pues hombre, lógicamente cuanto menos tenga que cotizar, mejor, ¿no? Pero claro, si esto desde un punto de vista de equidad, pues no estaría bien. Supongamos un trabajador, como decía José Antonio, que cobra 1.000 euros y no tiene ninguna retribución en especie. Pues él cotiza a la Seguridad Social conforme a esos 1.000 euros, pero es que puede haber otro que cotiza por los mismos 1.000 euros y tiene 600 euros en retribución en especie. Entonces, estaríamos en 2 casos que 2 personas están cotizando igual cuando una de ellas está realmente teniendo unas retribuciones bastante superiores. Por tanto, parece que en principio el concepto es correcto, o sea, que se cotice por todo lo que se está ingresando, ¿no? Por todas las retribuciones que se tienen. Evidentemente la situación de la Seguridad Social, tenemos una situación complicada en la Seguridad Social por la crisis que estamos viviendo. O sea, la Seguridad Social tiene 3 patas fundamentalmente: el pago de pensiones, por otra parte el pago a los desempleados y el FOGASA, ¿no? la parte de garantía salarial. Lo fundamental evidentemente pues es el pago de pensiones. En estos momentos, con la cantidad de parados que por desgracia tenemos en el país, pues a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno, pues tenemos déficit, ¿no? El último dato que tengo de déficit es del ejercicio 2012 y acabó con un déficit de 5.800 millones en la Seguridad Social. A pesar, y para el año siguiente, para este año que acabamos de terminar, el esfuerzo fue descomunal, se ha subido el presupuesto de la Seguridad Social más de un 6%, y estamos en 128.000 millones de euros, o sea, casi el 13% del PIB. Y bueno, a pesar de eso, tendremos otra vez déficit, ¿no? En este año probablemente, no tengo el dato cómo se va a cerrar, pero probablemente tendremos déficit. O sea, se está haciendo un esfuerzo descomunal, se han subido, sabéis, las pensiones han subido el año pasado un 1,7% de media, pero lo que es el capítulo, el presupuesto de pensiones, como se incorporan más personas a recibir prestaciones, ha subido un 4,6%. O sea, a pesar de la crisis, el esfuerzo es descomunal, pero seguimos teniendo déficit. Entonces, el esfuerzo del Gobierno es intentar que ese déficit pues sea lo menor posible. Y gracias a Dios que tenemos, a Dios y al presidente Aznar, que lo creó, permitidme, pero es así, creó la hucha de las pensiones, que ha llegado a tener 68.000 millones de euros. O sea, ahí tenemos todavía, ya hay menos de ese dinero, pero gracias a Dios que tenemos ahí un dinero de donde se puede pagar ese déficit que se está produciendo en la Seguridad Social. Mati, no sé si fue Aznar, pero creo recordar que fue el Pacto de Toledo. Trasciende a las figuras políticas. O sea, ese tipo de pactos trasciende a las figuras políticas, los de la hucha. Era simplemente un matiz. En cuanto a lo que estábamos comentando del déficit que tiene la Seguridad Social,
es obvio. Si se han destruido empleos a tiempo completo con nóminas suficientemente altas y se han se han eliminado esos empleos y se han puesto empleos temporales de 400, 500 y 600 euros, obviamente la seguridad social siempre estará en crisis. No es una cuestión de que se ahorre en la seguridad social, que también, pero es mucho más importante ingresar en la seguridad social. Y con la actual reforma laboral, los ingresos a la seguridad social me parece que no hay manera de cuadrarlos. Repito, en la situación actual. Todo puede ser que dentro de 4 o 5 años de esa cantidad, esos cientos de miles de contratos temporales se conviertan en indefinidos y en vez de haber una rotación brutal, pues puede haber menos rotación y mayor tiempo de estancia en una empresa, por lo cual, teóricamente, los sueldos de esa persona sigan siendo mayores y podrán aportar más. Repito, está bien que se ahorre, pero está mejor que se piense en cómo ingresar más. Y creo que con el actual sustrato laboral español no vamos a poder. De todas maneras, una cosa que a mí me preguntaban, cuando has oído este comentario, y yo tengo aquí un apunte, que por la gente me pregunta, oye, ¿qué es lo que va a entrar y no va a entrar? ¿No? Porque hay cosas que realmente siguen sin tocarse, ¿no? Que por ejemplo, yo leo aquí, el gasto de dietas, hay hasta 91, 35 euros al día, seguirá como estaba. Los gastos de locomoción, cuando no haya un exceso de 19 céntimos, seguirán sin tener que pagar por esta parte de cotización. El aparcamiento, las prestaciones, horas extraordinarias, una serie de cosas que realmente no entran, porque la gente se está preguntando, oye, ahora ya por la dieta, por la hora y tal. No, esa parte queda un poco por tranquilidad de los espectadores, porque ya incluso a mí me habían preguntado cuando comentaba que íbamos a empezar la tertulia y tal, y vamos a tocar este tema, pero oye, ¿qué es lo que toca por fin la ley? Y estaba aclarando un poco eso por... Fíjate, Carlos, sí. como tú dices, las horas extraordinarias, ¿no? Pues mira, yo ahí, por ejemplo, sí que sería más favorable. Y esto a lo mejor, que decir, alguna vez este se ha vuelto loco, ¿no? Que decir, porque es trabajo efectivo realizado. Es decir, que eso sí es trabajo efectivo, que al final la seguridad social, ¿no? Es decir, por lo que cotizamos es por la jornada laboral que tenemos, no por el ingreso. Es decir, la base de cotización, pero también en función de la jornada laboral que tenemos, ¿no? Yo creo que es un tipo de las horas extraordinarias, ¿no? No recuerdo las no estructurales, bueno, porque esto también cambió. Hay cosas que no cambiarán, como las dietas, como dices, como kilometraje. A los que trabajamos en servicios, en lo que es prestación de servicios, y en ciertos convenios hay una cosa que va a ser brutal, que es la cotización de los pluses de transporte y los pluses de asistencia, ¿vale? Que eso tocará y, bueno, esperemos que no, porque yo estoy convencido que los agentes sociales, sindicatos, lo tendrán también en cuenta. Pero es una parte no muy importante, pero es una parte que se ha utilizado como complemento para salarios en diferentes sectores. Y eso sí pasa. Antes tributaba, no cotizaba y ahora pasa a cotizar. Bien, esto va a generar cierto debate, pero insisto... Los médicos, las ayudas, o sea, el tema de sociedades médicas que te has contratado también le afecta. Todas esas sociedades médicas, yo no veo lógico. Todo eso va dentro de lo que se llamaban remuneraciones en especie, e insisto, generalmente los departamentos de recursos humanos, fundamentalmente, que esto viene copiado de este demonio, ¿no? De los yanquis, ¿no? Que es un sistema diríamos, de que se sienta más cómodo el empleado dentro de la compañía porque tiene unas ventajas adicionales en ese sentido, ¿no? Es decir, que son los seguros privados los seguros médicos privados, ¿no? Yo hay un apunte, ¿no? Que decía José Antonio, que ostras, qué malo, que es el demonio. Yo soy absolutamente favorable del sistema, absolutamente favorable con matices del sistema de seguridad social, y creo que, bueno, pues que España es una referencia en este sentido. Pero qué malo que son los sistemas de pensiones privados, ¿no? Que van referenciados contra... No digo que sea malo. Bueno, quiero decir, pero que van referenciados contra la bolsa o contra tipos variables. Pero, ostras, el sistema de seguridad social, con algún matiz que tenemos en España, es un sistema Ponzi. Sí. Es lo que cayó al ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Este que vive en Nueva York, ¿no? Es decir, el Madoff, ¿no? Pero con una diferencia. Sí, bueno. No, me refiero a una diferencia que es fundamental en el concepto. Es entre generaciones. Sí, no, claro, pero es un sistema... es un sistema Ponzi entre generaciones. Y que de ahí el interés. No, perdona, pero que se nos está dando, quiero decir, en ocasiones, cuando efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, se destruye cierto empleo de calidad, y eso es... Yo aquí en esta casa lo he hecho más de una vez. Hay un problema estructural. Cuando hablábamos de la vivienda y demás, no es una crisis inmobiliaria, es que nadie, cuando ha tenido que entrar, ha entrado a hacer una reforma del mercado, no solamente del mercado laboral, sino de cuál es la estructura productiva de nuestro país. Y es un sistema Ponzi. Si no metemos, los que ya están dejarán de cobrar. Intergeneracional, y yo estoy convencido que el gobierno del Partido Popular está luchando para que eso no sea así.
pero esperemos que no les toque a los que ya están, es decir, a los recientes jubilados, ¿no? Entonces, al final, no sé cuál es la parte más perversa, referenciarlo al mercado o referenciarlo a la confianza que no es tenemos. cuestión de parte perversa, es cuestión de que los ciudadanos sepan exactamente de qué se habla cuando se hablan de estas cosas. Es que se hablan que una aportación privada, un plan de pensión privado, pues tiene el riesgo de un producto financiero, el riesgo de un producto financiero. En el caso de la seguridad social es el riesgo de un Estado. La historia dice que los Estados suelen obligar a los ciudadanos, como estamos diciendo, a que paguemos el riesgo y las decisiones de algunos gobernantes. Sí, pero sobre todo de empresas privadas, en este caso y con múltiples ejemplos. Sí, la historia si me permitís, se ha hablado aquí, se ha utilizado la frase equidad, y es un ideal ético fundamental, y hemos comentado y básicamente hemos coincidido en que de alguna manera el rechazo a este proyecto, a esta ley del Gobierno ha venido por parte de las empresas, los empresarios, por motivos diversos, ¿no? Creo que también sería momento de romper algún tema tabú, que en este caso pues podemos decir que beneficia a determinados grupos de trabajadores. Y a lo mejor puede parecer excesivo que de alguna manera yo quiera ponerme un poco en contra de determinados derechos de los trabajadores, pero también hay empresas que están subvencionadas por el Estado cuyos trabajadores, en activo o prejubilados, tienen beneficios que al final pagamos todos. Entiéndase consumo energético eléctrico a precios subvencionados, entiéndase transportes en empresas públicas que tienen déficit y que pagamos todos y que pueden viajar a un precio bastante inferior al de otros, etcétera, etcétera. Creo que eso también es un tema a debatir y también a solucionar en aras a esa equidad que a todos nos obliga, a los poderes públicos y también a los ciudadanos y también a los que de alguna manera estamos dentro del concepto de clase trabajadora. Considero que hay privilegios que en los tiempos actuales ya no tienen sentido. Yo lo único que veo yo es con esto es el riesgo a que esos beneficios que se estaban dando, que al principio lo he visto casi de refilón, se puedan perder. Eso es un poco, quizás, porque dice, oye, que la empresa digo, mira, si encima tengo que cotizar por esto y me va a costar un 30%, un 20 y tantos %, tienes un problema. pues yo no te voy a dar esto, no voy a dar lo otro. En liquidez. ¿Creéis que puede haber o puede...? Porque eso ya está en marcha, no es algo que no es que se vaya a aprobar. Y que sí, es un problema que puede surgir. Yo creo que la queja de las empresas hay que entenderla. El que el empresario se queje en este tema está claro, se entiende muy fácil. Les va a costar esos beneficios que teóricamente están dando a sus trabajadores por el orden del 24% más, ¿no?, que ahora no estaban cotizando la Seguridad Social. Y claro, esto es una pérdida de competitividad, no nos engañemos. Es una pérdida de competitividad que en el futuro obligatoriamente habrá que compensar. O sea, esto yo creo que es una medida coyuntural y en cuanto se consiga equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, además no recuerdo, pero seguro que va a haber, está en el ánimo de todos bajar las cotizaciones de las empresas. Otra cuestión es que haya que pagar y cotizar por todos los conceptos, ¿no? Pero al final esa cotización tiene que bajar para seguir aumentando la competitividad del país. Está claro, yo entiendo y lo que hay, como decía antes, un poco la duda esa que te queda, ¿no?, en definitiva, es si esos beneficios que en definitiva tienen muchos trabajadores, como es el tema de guarderías o de transporte o tal, en un momento dado se pueda llegar a perder porque si estuviera nuestro amigo Pepe, ¿te acuerdas? Diría, el capital tiene que ser libre, ¿no? Recordáis mucho en las tertulias, el capital tiene que ser libre y tal, pero luego cuando vio que se ayudar por parte de todos a ese capital libre, había que ayudarlo, a la banca, al otro, ya no podría que ser libre. Esa es la cuestión. Yo lo que quisiera plantearle la reflexión es si cada vez que la iniciativa privada ha tenido un problema, ha tenido que salir el sector público, los ciudadanos a rescatarlos, que me propongan que el sistema público no va a conseguir hacer algo, a mí me da mucha más confianza el sector público que el sector privado. Yo creo, como dice Chema, que esto sea un tema coyuntural, de tiempo, hasta que suba un poco para arriba la caja de la Seguridad Social y, lógicamente, esto se vaya arreglando. Así que nos vamos de momento otra vez, de nuevo, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
de nuevo con todos ustedes después de estos minutos de publicidad. Y ya este último bloque vamos a abordar un polémico anteproyecto de ley que es sobre el aborto. En este bloque, como decía, lo que vamos a abordar es la polémica surgida con la nueva ley del aborto. Esta ha generado todo tipo de polémicas dentro del Partido Popular, entre otras las que en días pasados generó un cruce de declaraciones entre Fabra y el presidente extremeño José Antonio Monago. El líder valenciano retó a su compañero de partido a hacer públicas sus críticas contra la nueva ley en el comité ejecutivo del partido, refiriéndose tanto a él como a Feijóo. Y manifestó que alguno tiene mucha facilidad de palabra y quiere quedar bien con otros que apoyan a su gobierno. Esto en referencia al pacto PP-Izquierda Unida en Extremadura, y no con los que le están votando. Fabra aseguró que sobre este y otros temas sus diputados siempre tienen libertad de voto, pero recordó que se deben a un programa electoral y a un partido. La respuesta de Monago no se hizo esperar. El líder extremeño se preguntó ante la reacción del presidente valenciano a ver si yo voy a ser el más centrado del Partido Popular en este tema del aborto, y los demás se muestran algo confusos. E insistió en que una ley tan sensible como la de la reforma del aborto es fundamental el consenso para que perdure a lo largo del tiempo. Lo que es evidente es que este anteproyecto ha provocado una convulsión en el Partido Popular. De hecho, antes de que se iniciara el pasado miércoles la reunión de la ejecutiva del partido, Ruiz Gallardón se acercó a Celia Villalobos y le dijo: ¿vas a preguntar sobre el aborto? A lo que la actual vicepresidenta del Congreso no pudo ser más clara y concisa. Respondió que sí. ¿Creéis que una de las razones, en definitiva, de esta polémica es no haber, que nace por no haber pedido sugerencias anteriormente dentro del partido a las diferentes partes en las diferentes comunidades, o de por sí no hay un acuerdo definitivo con los principios de ello? Bueno, José Carlos, vamos a ver, es que el tema del aborto es un tema, para mí, yo es lo que creo que es un tema de conciencia, ¿no? Y evidentemente la conciencia, pues cada uno tenemos la nuestra, por tanto es lógico y hasta cierto punto se puede entender que haya diferentes sensibilidades, sobre todo en este tema. Este tema es un tema muy delicado. Yo lo entiendo así, y en ese encuadre es como lo veo las declaraciones de unos y de otros. Evidentemente, en el programa del Partido Popular estaba que se iba a hacer una reforma de la ley del aborto. Eso estaba. Y además quiero recordar aquí, porque a lo mejor se nos pasa muy rápido, que había una cuestión, había varias, ¿no? Pero había una cuestión que yo recuerdo de la ley anterior, la ley de Zapatero, que era las chicas menores de edad que podían abortar sin conocimiento y sin consentimiento de los padres. Entonces eso ya se dijo en aquel momento, no sé si en qué año fue, si en el 2008, 2009, 2010, cuando se hizo la reforma anterior, el Partido Popular ya dijo que si gobernaba la próxima legislatura iba a reformar la ley del aborto, y en concreto esos temas y algunos más se iban a modificar. Entonces está en el programa y una reforma de la ley del aborto se va a producir. ¿Cuál va a ser? No se sabe. Perdón, no se sabe porque el presidente Rajoy yo entiendo que está parado en este momento y se va a discutir y se va a ver dentro del partido las diferentes sensibilidades que puede haber. Entonces en este momento ese proyecto yo entiendo que se va a llevar efecto, pero que primero se va a hablar. Es lo que te puedo decir. Lo que ahora al principio se vislumbra, ¿no? Sí. Yo al principio creía que no iba por ahí los derroteros, pero bueno, antes yo quiero que todo... Sí, yo también considero, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, que es un tema de conciencia, en donde la equidistancia izquierda-derecha se difumina. Parece lógico que la derecha sea antiabortista, esté en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y supuestamente que la gente que se sitúa, nos situamos a la izquierda, pues estemos indiscriminadamente a favor del aborto. Eso no es verdad. No es verdad, porque incluso dentro del aborto pues no es lo mismo abortar o interrumpir el embarazo en la primera o segunda semana que hacerlo al tercer, cuarto o quinto mes. O el tema, como ha planteado también, que efectivamente también fue muy debatido dentro de la propia izquierda, esa ley que permitía que las chicas con 16 años pudieran de alguna manera ya
abortar o interrumpir el embarazo, que parece una palabra quizás más suave en términos fónicos, sin incluso el consentimiento paterno. A mí me pareció que ello es una barbaridad, porque incluso en aquellos momentos esa chica de 16 años estaba obligada a ir a la escuela, y si no, pues había problemas. Podía hacer una cosa que me parece que era mucho más grave, y sin embargo otro tema más suave estaba mucho mejor reglamentado por las leyes, ¿no? Pues su dependencia de los padres. Incluso dentro de la izquierda, que ello también generó debates, pero bueno, en aquellos momentos, pues lógicamente siempre el presidente del gobierno tiene una gran capacidad de convencer a los parlamentarios, porque por la disciplina de voto y por otras circunstancias, y aquello salió adelante, pero creedme que también se debatió y no todo el mundo estuvo de acuerdo dentro de lo que es las opciones de izquierda, en el caso del PSOE, de esta cuestión. Creo que el Partido Popular se ha metido en un berenjenal, en una selva, en una fronda que me parece que le va a perjudicar o que le está perjudicando, porque están aflorando evidentemente también sensibilidades diferentes dentro del propio Partido Popular. Que duda cabe que en el Partido Popular, que no es un partido demócrata cristiano, y por tanto tiene que tener muy claro que la radical separación Iglesia-Estado pues, tiene que estar consolidada. Y creo que esas sensibilidades, pues, que es legítimo que afloren en un tema tan de conciencia como es este, que reitero que no creo que sea especialmente un tema de ideología. Yo me parece que el proyecto o el anteproyecto que quería presentar el ministro de Justicia, Gallardón, que la verdad es que todavía es un anteproyecto, no es todavía un proyecto de ley ni es un real decreto, pues es manifiestamente mejorable, porque creo que limita excesivamente y perjudica los derechos individuales, yo diría en primer lugar de las propias mujeres. Me parece que es un retroceso innecesario, porque se podía mejorar y modificar la ley del aborto anterior, que tenía cosas perfectamente modificables y consensuadas entre diferentes partidos del Parlamento español, pero creo que lo que ha salido a la luz pública y los temas así más puntuales generan un debate y un rechazo por parte de lo que es la izquierda de una manera frontal, porque se considera que supone un retroceso muy grave en derechos de las mujeres, repito, que muchos de ellos se podían matizar y se podían incluso mejorar, pero que no parece que el anteproyecto, tal y como lo conocemos, vaya por esos derroteros. Yo voy a ser bastante más claro, drástico. En el centro derecha, donde quieras, pues esto ya es complicado, ¿no? Cuando uno dice que es de centro, la mayoría se ríen, ¿no? Digo por una situación, ¿no? Por el cómo entendemos la política en este país. En países europeos hay partidos de centro, incluso partidos, la UMP francesa durante un tiempo han convivido diferentes sensibilidades. Yo creo que las únicas que tienen derechos en este caso son las mujeres. Las únicas. Porque, bueno, podemos entrar luego si queréis a lo del tema del neonato y todo lo que queráis, pero los derechos civiles, que son los que se ejercen única y exclusivamente, son cuando eres nasciturus, o sea, cuando sales del cuerpo de tu madre. Por lo tanto, son, desde mi opinión, creo que es un error garrafal del ministro de Justicia, que, como bien se ha planteado, el Partido Popular es un partido con muchísimas sensibilidades. Igual que el Partido Socialista, pues se puede preguntar a Pepe Bono qué opina posiblemente de esto, o algún otro destacado miembro del Partido Socialista, cosa que a mí me parece positivo. A mí me parece absolutamente positivo. Y el Partido Popular, como del que yo soy militante, yo digo hasta que me echen, que a veces me lo gana pulso, pero quiero decir, en el que me siento a gusto la mayoría del tiempo y muchas veces me siento disgusto, y por eso sigo, para intentar dar mi opinión dentro de la casa, que sirve para poco porque no soy nadie, pero bueno, por lo menos me permiten expresarla, ¿no? Que esto es cierto, en el Partido Popular se pueden decir las cosas, no tiene por qué no decirse. Pero hay diferentes sensibilidades, y el ministro Gallardón ha puesto encima de la mesa un proyecto de ley que únicamente contenta una parte muy pequeña del Partido Popular, que está anclada, desde mi opinión, y pido disculpas si esto le ofende a alguien, pero en un conservadurismo exclusivamente católico, no religioso ni cristiano, católico, que, bueno, pues que a lo mejor pensaba contentar de alguna manera. Yo decía antes, soy absolutamente monaguista. A mí José Antonio Monago, ¿cómo está liderando estas cuestiones? Bueno, Alberto Feijóo lo ha dicho de una forma muy clara. Es decir, en el Partido Popular hay gente que nos alineamos en el centro y que en ocasiones compartimos opiniones económicas, muchas veces menos, pero en cuestiones de derechos civiles y ciudadanos, con lo que podría ser el centro, que también convive dentro del Partido Socialista y otros partidos, ¿no? Yo sí hay una cosa que decías, y yo digo muchas veces, gracias a Dios el Partido Popular no es demócrata cristiano, ¿no? No lo es, efectivamente, es de centro reformista, que es como viene definido en sus estatutos.
en el que conviven, insisto, personas que tienen y afiliados que tienen una concepción clerical de la vida. El Partido Socialista no es un partido laico y el Partido Popular no defiende a día de hoy, para mi desgracia y para eso trabajo, una separación absoluta Iglesia-Estado. La Iglesia no debe entrar, ninguna Iglesia, ni la musulmana ni ninguna, en estas cuestiones. Tiene que legislarse desde un punto de vista, entiendo, diferente. Y en el Partido Socialista tampoco ocurre. Es decir, porque solamente ha habido 3 diputados que han votado del Partido Socialista para pedir que la Iglesia se mantenga al margen, las diferentes iglesias, al margen de estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que nos queda camino en ese sentido. La ley actual, o sea, el anteproyecto de ley, a mí me parece que es un error garrafal, que estoy convencido que se va a imponer la cordura para aunar las sensibilidades, no del Partido Popular, sino lo que la sociedad española está pidiendo. Estoy absolutamente convencido en ese sentido y comparto contigo. A mí la ley ha ido, no la compartía en tanto en cuanto a la autorización, diríamos, o la forma de acceso a algo que yo creo, porque por suerte no hemos vivido, pues no somos mujeres, ni he tenido que compartir, pero sí me han contado casos de militantes feministas de izquierda, que se arrepienten de tener que, haber tenido que dar ese paso por diferentes motivos, pero a mí me parecía que eso había que cambiarlo. Y yo creo que eso es lo que decía el Partido Popular o se proponía en aquel programa electoral, que se iba a cambiar esa parte y se iba a recurrir el tema de que se pudiera acceder no con la mayoría de edad. Pero, hombre, aprovechar para contentar a pues algunas corrientes minoritarias del partido, me parece que cada uno con el tiempo pues tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones, por desgracia. Realmente, como apunta José Antonio, es ahí donde viene todo el problema, cuando se intenta imponer una moral en una legislación, que es lo que ha ocurrido ahora. De antemano, mi opinión, y creo que la de todos nosotros, es nuestra opinión, pero la única opinión válida aquí sería la de las mujeres, porque son las únicas que pueden ejercer ese derecho. Cuidado, ejercer ese derecho. No es obligatorio el ejercicio de ese derecho, que es otro de los problemas que parece siempre tener el Partido Popular cuando intenta introducir en la legislación su moral particular. No estoy hablando con el aborto, estamos hablando también con el tema de la educación para la ciudadanía y la asignatura que han puesto ahora. Siempre que intenta imponer su moral se provocan problemas en la sociedad. Y en el caso del aborto además resulta ser mucho más sangrante, porque al menos en el anteproyecto que nosotros conocemos se le pone a la mujer en una situación de que ella es una débil mental en la cual la decisión tiene que ser tomada por unos profesionales que serán quienes digan si sí o si no. ¿Qué papel ejerce la mujer en este anteproyecto de ley? Es un tema bastante complejo. Ni siquiera en Europa han visto con buenos ojos un retroceso de esas características. Y dar un dato, la anterior ley, la ley que actualmente está en vigor, lleva desde que entró en vigor cada año disminuyendo el número de abortos. Si lo que se busca precisamente es que esa ley del aborto se pueda ejercer, pero que no haga falta hacer uso de ella, creo que vamos en el buen camino. No entiendo el por qué un cambio tan drástico, de no ser por el hecho de querer contentar a un sector de la derecha española que parece que es el que hace más ruido, pero que no sé si será el mayoritario. ¿No creéis que pueda, en definitiva, llevar, si esto saliera así, tal y como está, que no hubiera unas grandes variaciones, a que se llegue hacia atrás, como antiguamente, a que haya abortos no controlados fuera del país o dentro del país, pero en condiciones no deseables como ocurría antiguamente? Puede llegarse a dar eso, ¿no? Dos matizaciones muy breves, José Carlos. Si no me era mi permites. pregunta, lanzaba Sí, eso. vamos a ver, estamos atribuyendo una serie de circunstancias y de cosas, y estamos hablando de un anteproyecto, o sea, por favor, vamos a esperar a que tengamos un proyecto de ley y entonces hablemos de él. Han salido una serie de cosas, pero todavía no sabemos cuál es la posición definitiva del Partido Popular. Entonces, cuando la tengamos acotada, yo creo que ya hacemos los comentarios. Sí, pero Chema, cuidado. El mismo Gallardón dijo creo que en Onda Cero, que no se va a cambiar ni una coma. Sí, pero el presidente del gobierno se llama Mariano Rajoy, no es Gallardón, ¿eh? Y yo, a José Antonio le gusta Monago, yo que conozco a Rajoy, pues a mí me gusta Rajoy, independientemente de que Monago muchas de las cosas que dices también las suscribiría, ¿vale?
Entonces, por favor, vamos a esperar y vamos a acotar. Cuando el proyecto esté acotado y esté definido, pues debatimos, pero atribuir una serie de cosas que van a ocurrir cuando todavía no se sabe si van a ocurrir, yo sería un poquito prudente, ¿no? No, pero y respecto... nos basamos en lo que hay ahora mismo en el anteproyecto para debatir sobre él. Otra cosa es que no salga eso, porque Sí, gracias pero a las protestas no salen las cosas conforme en un principio se plantean. José Carlos, pero es que en la reunión que hubo, no sé si ha sido este lunes, en Génova, el presidente del Gobierno ha dicho que se crea una comisión para hablar de ese tema y para ver el tema en profundidad. Por tanto, hasta que esa comisión no se pronuncie, yo sería prudente. Yo, Pero no desde estás de luego, acuerdo conmigo en que si no se levanta el revuelo que se ha levantado, posiblemente no se nombra esa comisión y se sigue adelante con lo que había. Esto es como en el tema de Burgos. En el tema de Burgos, ¿qué ha pasado? Que en principio estaba de una manera y cuando ya la gente se levanta, pues dice, oye, hay que tomar cartas en el asunto. Pues en esto un poco el lanzamiento es eso, ¿no? Al final los debates llevan a eso. Lo del tema de Burgos que da para un programa y yo creo. No, me para un refiero- programa aparte yo no, creo. no me- no quería cambiar el tema, no, me refería a que Además te digo una cosa, hay que decir, porque a mí personalmente me preocupa mucho el cómo en ocasiones podemos dejar ciertos temas en manos de la masa, cuando la masa en algunas ocasiones, bueno, no quiero decir que el pueblo no tenga criterio, ni muchísimo menos, pero que en ocasiones, bueno, pues se hacen cosas, es decir, en el tema de Burgos, ya un teniente alcalde diciendo, ostras, se quejan por el aparcamiento, pero hay 600 plazas gratis en el que van a hacer, claro, todo es complicado en este sentido. Yo estoy de acuerdo contigo que los anteproyectos de ley, más todos los anteproyectos de ley, se hacen para cambiarse. O sea, nadie hace una ley sabiendo que va a ir escrupulosamente así, porque tiene que pasar por un tamiz parlamentario. La parte importante de esto es que yo creo que en contra de lo que se está trasladando es que existe una reflexión dentro del Partido Popular y que hay diferentes corrientes, diferentes opiniones y sensibilidades del Partido Popular. Y yo decía, yo soy monaguista porque no sé lo que opina Rajoy y evidentemente el presidente del Gobierno no puede opinar ahora, porque se equivocaría, desde mi opinión. Tiene que escuchar, no al partido, tiene que escuchar, como muy bien decía Jesús antes, gobierna para los españoles, lo que les han votado y lo que no les han votado. Y yo creo, y de verdad estoy convencido, que va a escuchar a la sociedad. Evidentemente hay una parte de conciencia y de moral, como tú decías, yo digo, yo soy partidario de una ley de plazos. Yo soy partidario de una ley de plazos. Y cuando no haya una de plazos, mejor dicho, soy partidario de una ley de supuestos, compartiendo el cuarto supuesto, añadido con un tamiz de plazos. Y esto es polémico, decirlo. El cuarto supuesto es que, ¿por qué le tienes que preguntar a una mujer qué es lo que quiere hacer? También soy partidario, También soy partidario de que es necesario al menos un asesoramiento y, bueno, lo digo por lo que a mí me han transmitido algunas mujeres que, por desgracia, he tenido la presión. Pero voluntario. Y comparto lo que tú decías, que decir, y en esta cuestión, y yo creo, yo estoy convencido que al final acabaremos en esto. Los derechos son derechos, no son obligaciones, pero los derechos tienen que estar a disposición de la mayoría de la ciudadanía. Y el que no quiera ejercerlo está en su santo criterio. Es decir, y nunca mejor dicho, hay una confesión religiosa que no admite la transfusión de sangre. A mí me parece que eso tiene una perspectiva diferente desde una moral, si quieres, o desde una ética, no moral, desde una ética laica, ¿no? O laicista incluso. Pero esto ocurre. Es su derecho a decidir que, que además yo espero y deseo que el anteproyecto de ley en absoluto salga tal y como está redactado. Yo espero que haya cambios muy importantes. Desde luego, probablemente no van a contar nada más que con el voto del Partido Popular, y de hecho ya la izquierda pues ha anunciado que en caso de un cambio de gobierno la ley se derogará y se hará otra nueva ley. Pienso que eso es negativo. En determinadas materias, de alguna manera, un cierto consenso básico debería de prevalecer para evitar vaivenes. Encima en un tema tan complejo, tan difícil, como es el tema del aborto, y tan difícil, sobre todo para las mujeres, que al final son las que tienen que abortar, y creo que eso tendría que estar, de una manera sacarlo un poco del debate tan sectario que a veces concurre. Y en segundo lugar, yo también hago otra lectura. Gallardón ya es la segunda vez que se equivoca gravemente en sus tareas de gobierno en materia de anteproyectos de leyes o de leyes. Se equivocó gravemente y prácticamente toda la judicatura se le puso en contra cuando su proyecto de reforma del Poder Judicial y de la justicia en España, prácticamente todo el mundo estuvo en contra de ese proyecto y salió muy tocado, a pesar de que luego tuvo que rectificar en parte, y ahora no va a ser capaz de superar, aunque diga que no se va a mover una coma. Él bien sabe que no va a ser así, que el proyecto que se apruebe, que se aprobará, desde luego
no con el acuerdo mayoritario de la Cámara, el acuerdo consensuado de la Cámara Española, estará muy lejos de sus planteamientos iniciales. Para mí, Gallardón, de alguna manera, es un político ya amortizado, lo comentábamos antes, off the record, cuando estábamos en el descanso, y era una esperanza blanca del Partido Popular, y creo que su tiempo político ya ha pasado. Cuando deje de ser ministro, que dejará de serlo en breves meses, en breves fechas, yo creo que su vida política ya está amortizada. Chema, a ver, en lo que acaba de comentar Jesús en relación con que aunque hay determinadas cuestiones que deberían ser objeto de una negociación entre los partidos mayoritarios. Yo creo que hay cuestiones... Yo creía que ibas a contestar lo de Gallardón. No. Muy buena matización, pero yo quería contestar otra cosa. Por animal. La acabas de descubrir. No quería hablar de esa cosa. No quiere. Yo que digo, voy a pinchar un poco, a ver. No, hombre, Gallardón es un gran ministro. Es alto, de los más altos que tiene. Sí, es muy culto y melómano. ¿Qué más podríamos decir de él? Bueno, yo voy a decir lo que quería decir, si me permitís. Sí, que sí, vamos a ver, hay determinadas cuestiones que, como bien decía Jesús, yo creo que tenían que ser objeto de consenso. Son leyes como esta, o como cuestiones de educación, hay cuestiones que no podemos estar los españoles pendientes de que entre un gobierno o que esté gobernando otro partido. Deben ser objeto de una negociación y llegar a acuerdos, por lo menos a 20 o 25 años, que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, la educación es una cosa que yo entiendo que es fundamental. No podemos estar cambiando de sistema educativo cada 4 o cada 8 años. O sea, tenemos que sentarnos, ver y llegar a un consenso donde todo el mundo se encuentre de acuerdo y esté cómodo y que eso sirva para que nuestros niños y nuestros chicos tengan una educación mejor. Y tendremos que hacerlo tarde o temprano. ¿Tú crees que se puede conseguir, y hablo de las dos partes, con mayoría absoluta? Yo creo que es difícil. Se puede llegar a consensos a largo plazo, yo entiendo, cuando el poder está muy repartido y sabe que siempre va a tener que haber un consenso entre partes, y cuando se haga algo tiene que haber un acuerdo de mucha gente, donde costará trabajo sacarlo adelante, pero habrá un acuerdo que pueda ser más o menos. Pero cuando ya haya alguien que puede, yo creo que es complicado. Yo personalmente, José Carlos, creo que no, y yo creo que creo que se puede llegar a eso, creo que te equivocas, desde mi visión, y yo creo que todo parte de lo que dice Chema. Y lo que apuntaba antes, no sé si era Jesús o José Antonio, que es el tema de la educación. En el momento en el que seamos capaces de cambiar de verdad la forma de ver el ejercicio de la política, que la política al final es el arte de conseguir cosas, ¿no?, de poder hacer cosas a la sociedad, es cuando seremos capaces de conseguir esas, que para mí es un objetivo básico y fundamental. Volvemos al tópico alemán, al tópico, bueno, el austríaco me da más miedo porque fíjate quiénes pactan, ¿no? Pero, bueno, es decir, países europeos donde en situaciones no tienen una mayoría suficiente para gobernar y amplia, no mayoría absoluta, pero son capaces de llegar a acuerdos y llegar a acuerdos en cuestiones concretas, ¿no? Y antes lo que decíamos, y yo tengo que insistir, sabéis que me gusta insistir sobre el tema porque es algo que me preocupa. El día que dejemos nuestras confesiones religiosas en la puerta de nuestra casa y gobernemos única y exclusivamente con un código ético y ciudadano, llamarme pedante o melómano como que estáis en vuestro derecho a hacerlo, pero con la res pública de Platón encima de la mesa y no con lo que cada uno pensamos, ostras, a lo mejor este país, en general, todas las sociedades irían de una forma diferente. Tú pregúntale a un francés qué antepone. Si la república como concepto, no aquello de la bandera tricolor y tal, sino como sistema de gobierno y como valores, o su creencia personal. Yo creo que hay... Estoy absolutamente de acuerdo contigo que todos estos problemas, y que se plantean, incluso el problema de la educación, tiene que ver con el hecho de intentar poner tu moral en una legislación. Y en cuanto a lo que hablabas tú de si se puede hacer un gran pacto de Estado con la educación y con unas reglas que todo el mundo conozca, no hace falta llegar a consenso, hace falta lo que en la Constitución, unas mayorías cualificadas. Aprobar una ley de educación con una mayoría cualificada. La solución es sencilla. No hay que inventar nada nuevo, ni ningún instrumento jurídico nuevo. Efectivamente, el tema es complicado y iremos abordando a lo largo de estas tertulias más adelante todos estos puntos que vamos dejando ahí un poco colocados, ¿no?
Hemos llegado al final de nuestro tiempo, como no agradecerles, en definitiva, que hayan estado con nosotros, compartiendo su tiempo con nosotros, y sobre todo a nuestros contertulios darles las gracias por transmitirnos su sapiencia, que no es poca, y esperando que el próximo día nos acompañen de nuevo otra vez. Muchas gracias y buenas noches.